Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tercer módulo del curso de termodinámica 1. En la clase anterior habíamos concluido con esta diapositiva donde describíamos el proceso de cambio de fase en un diagrama temperatura-volumen específico. Definíamos conceptos como el punto de líquido saturado y el punto de vapor saturado e indicábamos que a mayor presión, mayor será la temperatura a la que la sustancia pura cambiará de fase líquida a vapor. Decíamos que esto era la temperatura de saturación, la temperatura a la que el agua cambiaba de fase a 100, una atmósfera, perdón. La temperatura es 100 y la presión es una atmósfera. Definíamos presión de saturación como la presión a la que el fluido cambiaba de fase a una temperatura dada. De la manera opuesta podemos definir una temperatura de saturación como la temperatura a la cual a una presión el fluido cambia de fase. Por ejemplo, si la presión fuese una atmósfera, el agua cambia de fase a esa presión a 100 grados Celsius. Y decíamos que esa condición es única. Para una presión solo hay una temperatura a la que el agua cambia de fase a esa presión, de líquido a vapor. De igual manera con la presión de saturación a esta temperatura solo hay una presión a la que el agua cambia de líquido a vapor. Decíamos que al aumentar la presión, la temperatura de saturación también aumenta. Entonces esto representa el punto de líquido saturado a esta otra temperatura. Y acá tendremos otro punto de líquido saturado a otra temperatura. El conjunto de puntos de líquido saturado, si son unidos en este diagrama, define lo que se conoce como la línea de líquido saturado. Así que vamos a borrar todo. Esta línea es la línea de líquido saturado. De igual manera, todos los puntos de vapor saturado constituyen la línea de vapor saturado. Así que esta es la línea de vapor saturado. Y como observamos, en este punto se juntan tanto la línea de líquido saturado como la línea de vapor saturado. Y ese punto donde la línea de líquido saturado y vapor saturado se unen se denomina el punto crítico. Este es el punto crítico. Cualquier punto a la izquierda de la línea de líquido saturado tiene que estar en la fase de líquido. Cualquier punto a la derecha de la línea de vapor saturado debe estar en la región de vapor sobrecalentado. Y cualquier punto entre la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado tiene que estar en la región de mezcla de líquido y vapor saturado. Y el proceso de cambio de fase que hemos descrito de incrementar la temperatura a presión constante, llegar a líquido saturado, vapor saturado y vapor sobrecalentado se mantiene acá en condiciones diferentes o inferiores a las del punto crítico. Ahora veamos el diagrama presión-volumen específico. Nuevamente tenemos una línea de líquido saturado y tenemos una línea de vapor saturado. Las líneas cortadas en este diagrama representan líneas de temperatura constante.
Nuevamente observamos que a mayor temperatura, esta es la presión de saturación a la temperatura T2 y esta es la presión de saturación a la temperatura T1. A mayor temperatura, mayor presión de saturación. Veamos ahora cómo podemos usar la información de este diagrama para decidir en qué región de fase se encuentra nuestro estado. Ya nuevamente, igual que en el caso anterior, a la izquierda del diagrama presión volumen específico estamos en la región de líquido comprimido y a la derecha de la línea de vapor saturado estamos en la región de vapor sobrecalentado. Y entre las líneas de saturación estamos en la región de mezcla. Veamos ahora qué ocurre a una temperatura dada. Vamos a suponer que esta es vamos a hacerlo el caso de presión a una presión dada. Vamos a definir una línea acá de presión constante y vamos a llamar la presión P. Vamos a dibujar una línea de temperatura constante que pase por aquí esta línea de temperatura constante. Define una línea de temperatura constante T. Veamos ahora, comparativamente diríamos que T está entre T1 y T2. Esto es cierto, de acuerdo a lo que hemos indicado. Entonces tenemos un estado cuyas características son P y T. Estas son las dos propiedades que conocemos de ese estado. Veamos qué ocurre si T es mayor que, vamos a definir esto, en verdad es la temperatura de saturación. Esta sería una línea que representa una línea de temperatura constante y además es la temperatura de saturación a la presión P. Ahora vamos a suponer que T es mayor que la temperatura de saturación. ¿Cuál de las dos temperaturas, T1 o T2, es mayor que Tsat? Es T2. ¿Y dónde se intersecta la línea de presión constante con la línea de T2? Se intersecta en la región de vapor sobrecalentado. Ahora vamos a suponer que T es menor a la temperatura de saturación. ¿Cuál de las dos temperaturas es menor a Tsat? Es T1. ¿Y dónde se intersecta la presión P con la línea de temperatura constante menor a la de saturación? Es en la región de líquido comprimido. Por eso decimos que si la temperatura es menor a la temperatura de saturación, el estado está en líquido subenfriado. Por eso se dice subenfriado, porque la temperatura es menor a la de saturación. Y si la temperatura es mayor a la temperatura de saturación a una presión dada, el estado se encuentra en la región de vapor sobrecalentado. Y estas comparaciones que hemos descrito tanto en el diagrama temperatura-volumen específico como en el diagrama presión-volumen específico son válidas para decidir en qué fase se encuentra un estado. Ahora, ¿qué ocurre si T es igual a temperatura de saturación? Quiere decir que estamos en la región de mezcla. ¿Y qué significa estar en la región de mezcla? Significa que tenemos líquido y vapor saturado coexistiendo en equilibrio. Hemos indicado que este punto es el punto de líquido saturado y este es el punto de vapor saturado que hemos
identificado como una F, el de líquido saturado, y G, el de vapor saturado. Cualquier punto, esto es a este punto o a este volumen específico, le llamaríamos VF, y a este le llamaríamos VG. Este es el volumen específico de líquido saturado y este es el volumen específico de vapor saturado. Dentro de este recipiente tenemos vapor y tenemos líquido. Los dos deben estar a la misma temperatura, que es la temperatura de saturación a la presión P. Todo el contenido de vapor tiene estas características y todo el contenido de líquido tiene estas características. Si todo el contenido fuera líquido, estaríamos aquí. Si todo el contenido fuese vapor, estaríamos acá. Esta región, o las propiedades o los volúmenes específicos asociados con esta región, definen cantidades o volúmenes específicos promedio en la región de mezcla. ¿Qué queremos decir por promedio? Es como si tomáramos todo el recipiente y asociáramos todo el recipiente con un conjunto de propiedades promedio. Antes de evaluar propiedades promedio, podemos decir que todo el sistema está a la misma temperatura, todo el sistema está a la misma presión. Lo que no podemos decir es que todo el sistema está al mismo volumen específico. Hemos dicho que esta región o este pedazo de acá tiene propiedades de vapor saturado y este que está acá tiene propiedades de líquido saturado. Pero si queremos ver el sistema como algo completo, podemos evaluar propiedades promedio. ¿Y en qué punto nos ubicaríamos a lo largo de esta línea de volúmenes específicos promedio? Dependería de la cantidad de líquido y vapor con que se cuente. Y por eso definimos la calidad, y la calidad define o compara la masa de vapor con respecto a la masa total. ¿Cómo definimos la masa total? La masa total en la región de mezcla es la masa de vapor más la masa de líquido. Y la calidad define la relación entre la masa de vapor y la masa total. Es decir, en la región de mezcla, la calidad representa qué tanto vapor tenemos comparado con el total de masa. Cuando la calidad es cero, quiere decir que la masa de vapor es cero y toda la masa tiene que ser líquido y nos debemos ubicar en este punto. Cuando la calidad es 1, toda la masa es vapor y debemos estar en el punto de vapor saturado. Eso es lo que se indica acá. Y la calidad solo debemos utilizarla cuando nos encontramos en la región de mezcla. Fuera de la región de mezcla, el concepto de calidad no tiene ningún sentido. Veamos acá, nos preguntan cómo se pueden evaluar las propiedades de sustancia pura. Hemos mencionado que vamos a utilizar tablas, también hemos mencionado que las tablas están presentadas para diferentes fases o en forma de fase o por región de fase. El primer requisito para evaluar propiedades es definir el estado. Ese es el requisito fundamental antes de poder evaluar propiedades o decir que vamos a encontrar una propiedad dada de un estado. Tenemos que tener el estado definido. Normalmente nosotros, si sabemos que la presión del agua es una atmósfera, pueden pasar muchas cosas con el agua a una atmósfera. Si esta fuera la línea de presión constante para una atmósfera, todos los estados a lo largo de esa línea tienen P una atmósfera. Y no es suficiente información la presión para saber si el estado está en líquido, en mezcla o en sobrecalentado. Si el estado se encuentra en esta región, tenemos que ir a un conjunto de tablas. Si está en esta región, tenemos que usar otro conjunto de tablas. Y si está en esta región, otro conjunto de tablas. Este de acá le vamos a poner un asterisco, pues no es tan común encontrar tablas de líquido comprimido. Y ya indicaremos cómo vamos a resolver ese problema. Así que aquí están las tablas
del libro están clasificadas por región: líquido subenfriado, solo para agua, es lo que mencionábamos hace unos instantes, mezcla de líquido y vapor saturado y vapor sobrecalentado. Entonces, el primer requisito es saber dónde está o saber cuál es el estado, tener el estado definido. Para poder acceder a una de estas tablas tenemos que saber en qué región se encuentra el estado. Y para cumplir ese propósito hemos establecido dos criterios. Uno es comparando la presión con la presión de saturación a la temperatura del estado. Esto conduce a decidir que estamos en líquido y esto conduce a decir que estamos en vapor sobrecalentado. Este es subenfriado y este es sobrecalentado. Este es uno de los criterios. El otro criterio es en función de la temperatura. Si la temperatura es mayor a la temperatura de saturación, a la presión dada, decimos que estamos en vapor sobrecalentado. Si la temperatura es menor a la temperatura de saturación, a la presión dada, estamos en la región de líquido comprimido. Y vamos a ver qué limitaciones tienen estas comparaciones que hemos establecido, que son claras, sencillas, sin embargo requieren que podamos conocer ya sea la presión de saturación a una temperatura o la temperatura de saturación a una presión dada. Y si buscamos en nuestra memoria, sabemos que el agua a una atmósfera cambia de fase a 100 grados Celsius, así que sabemos que la temperatura de saturación para el agua a una atmósfera está cercana a los 100 grados Celsius. Pero si la presión no es una atmósfera, ya esto no nos ayuda o no es útil. Así que inclusive para hacer estas comparaciones necesitamos poder encontrar ya sea la presión de saturación o la temperatura de saturación. ¿Y dónde podemos encontrar esa información? Esa información la podemos encontrar en las tablas de líquido y vapor saturado. ¿Qué otras limitaciones puede tener esta comparación? Esta comparación supone que el estado siempre va a estar definido por la temperatura y la presión. Pero temperatura y presión no son la única combinación de propiedades intensivas que se pueden utilizar para definir un estado. Así que de alguna manera vamos a tener que expandir esta manera o la forma en la que decidimos en qué región se encuentra un estado. Pues comparar temperaturas con temperaturas de saturación o presiones con presión de saturación implica que siempre vamos a usar esas dos propiedades para definir el estado. ¿De qué manera están configuradas las tablas de propiedades que vamos a utilizar? Usualmente se usan presión y temperatura como variables independientes para tabular otras propiedades. Es decir, los parámetros principales de entrada para estas tablas son temperatura y presión. No son las únicas maneras con las que podemos ir a las tablas. ¿Qué propiedades vamos a encontrar en las tablas de propiedades? Volumen específico, energía interna específica, entalpía específica que aún no hemos definido y entropía específica que tampoco hemos definido y que no definiremos hasta dentro de 2 módulos. Lo que sí es cierto es que en las tablas de propiedades solo vamos a encontrar propiedades intensivas. Acá la letra H mayúscula define la entalpía en forma extensiva. Y la entalpía es una propiedad que representa la suma de la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Como veremos en el siguiente módulo,
Y vamos a pasar a la forma intensiva antes de describir aquello en forma intensiva. Representamos la entalpía específica como U más P por V, en función de la energía interna específica y el volumen específico. Y a este término, como veremos en el siguiente módulo, se le conoce como trabajo de flujo. Y en los problemas de balance de energía de sistemas abiertos, que repito, veremos en el siguiente módulo, siempre tendremos que considerar el efecto del trabajo de flujo. En el balance de energía de sistemas cerrados aparece la energía interna. En los problemas de sistemas abiertos tendremos que considerar la energía interna y el trabajo de flujo. Y será conveniente agrupar esos dos términos en una sola propiedad, que es la entalpía. Veamos algunas tablas. Esta numeración que aparece aquí se refiere a las tablas que hemos agregado a la plataforma virtual contingente. Son las tablas que hemos hecho disponible o puesto a su disposición en la página del curso. Para el agua tenemos 4 tablas. Tenemos 2 tablas en la región de saturación, una donde la primera columna es la temperatura y una donde la primera columna es la presión. Esto nos va a permitir hacer las comparaciones que hemos descrito para decidir en qué fase se encuentra un estado. Tenemos tablas de vapor sobrecalentado para el agua, donde las propiedades principales para entrar a esas tablas son temperatura y presión. Y las tablas en la región de líquido comprimido también las tenemos disponibles para el agua, con temperatura y presión como las propiedades principales para acceder a esa tabla. Debemos decir que esto está limitado a altas presiones. Para esta otra sustancia, R134A, que es un refrigerante, tenemos tablas de saturación también por presión y temperatura, y tenemos tablas de vapor sobrecalentado. No tenemos tablas de líquido comprimido, y eso también es cierto para el refrigerante 22. Así que para todas las sustancias que se mencionan aquí, o las 3 sustancias que tenemos aquí, vamos a tener 2 tablas de saturación para cada una de ellas. Para las 3 sustancias vamos a tener tablas de vapor sobrecalentado, pero solo para una vamos a tener tablas de líquido subenfriado. Y eso será por lo pronto un problema, pero veremos que es un problema de fácil solución. Así que vamos a empezar con las tablas de propiedades de saturación. ¿Y qué nos vamos a encontrar en las tablas de saturación? Vamos a encontrar algo como esto. Decíamos que hay 2 tipos de tablas de saturación, una donde la primera columna es la temperatura. La segunda columna en una tabla de saturación es la presión de saturación, así que la segunda columna representa la presión de saturación a la temperatura que lo acompaña. Es decir, para esta sustancia que es agua, la presión de saturación a 25 grados Celsius es 3.17 kilopascales. Las siguientes 2 columnas tienen que ver con el volumen específico, y el subíndice F representa líquido saturado y el subíndice G representa vapor saturado. Así que este valor representa el volumen específico de vapor saturado, y este representa el volumen específico, de líquido saturado, y este representa el volumen específico de vapor saturado. Las siguientes columnas tienen que ver con la energía interna específica en la región de saturación. Una es líquido saturado, otra es vapor saturado. Cuando tenemos el subíndice Fg, cualquier cosa que lleve Fg representa esa cantidad en vapor menos esa cantidad
en líquido. Es decir, en este caso UFG representa UG menos UF. HFG representa HG menos HF, que tiene que ver con la entalpía específica. HFG en realidad tiene un significado físico y en el documento que hemos subido a la plataforma hay un análisis sobre el significado físico del HFG. Las tablas de saturación también vamos a encontrar la entropía específica, que es una propiedad que no utilizaremos hasta que no lleguemos al capítulo de la segunda ley de la termodinámica. Así que esta es una de las dos tablas de saturación, que es la que tiene como primera columna la temperatura. Y vamos a ver cómo podríamos usar estas tablas. Habíamos dicho que podíamos comparar presión con presión de saturación a una temperatura dada. Si este era el caso, decíamos que la sustancia estaba en líquido. Y si este era el caso, decíamos que la sustancia tenía que estar en vapor. Así que supongamos que tenemos agua. Hemos dicho que estas tablas corresponden al agua y que tenemos el agua a una atmósfera y una temperatura de 25 grados Celsius. Una atmósfera equivale a 101.3 kilopascales. En realidad, para este estado no es tan complicado decidir que está en fase de líquido, pero vamos a usar las tablas para familiarizarnos con ella y corroborar que nuestro criterio de comparación conduce al resultado correcto. Entonces, a 25 grados Celsius, según esta tabla, la presión de saturación es 3.17 kilopascales. Pero la presión de nuestro estado es 100 kilopascales, comparado con 3 kilopascales es mayor. Es decir, la comparación conduce a la conclusión de que estamos en la región de líquido comprimido. Veamos un caso opuesto. Vamos a suponer que tenemos que la presión son 10 kilopascales y la temperatura es 55 grados Celsius. Entonces, a 55 grados Celsius, la presión de saturación es 15.76 kilopascales. Y acá nuestra presión son 10 kilopascales. La presión es menor a la presión de saturación, por lo tanto decidiríamos que ese estado del agua está en la región de vapor sobrecalentado. Esta es la segunda tabla de saturación a la que hacíamos referencia en el resumen de tablas de sustancia pura, donde la primera columna es la presión. La segunda columna es la temperatura de saturación y de ahí en adelante todo es idéntico a la tabla anterior, donde tenemos propiedades de líquido saturado y propiedades de vapor saturado. El otro criterio que utilizábamos para decidir los estados era comparar la temperatura con la temperatura de saturación a la presión de nuestro estado. Podían pasar estas tres cosas. Y veamos acá el ejemplo que tenemos. Cómo se determina la región de fase, se conoce la temperatura y presión. Ya en la diapositiva anterior describimos uno de los procesos o de las maneras en las que podemos decidir eso, comparando presiones con presiones de saturación. Ahora, con esta tabla podemos comparar temperaturas con temperaturas de saturación y tenemos este caso donde la presión es 300 kilopascales y la temperatura es 138.86. Si queremos decidir en qué fase se encuentra ese estado, podemos ir a esta tabla y la temperatura de saturación a 300 kilopascales es 133.5 grados Celsius.
¿Cómo se compara 138 con 133? Diríamos que T es mayor a la temperatura de saturación. Y cuando eso ocurre, el estado debe estar en la región de vapor sobrecalentado. ¿Qué hubiera ocurrido si esta no era la temperatura y hubiéramos dicho que la temperatura del estado era 100 grados Celsius? En ese caso la temperatura hubiera sido menor a la temperatura de saturación y el estado se hubiera encontrado en la región de líquido. Así que hemos dicho que cuando tenemos un recipiente que contiene mezcla, una parte va a estar en líquido saturado y la otra va a ser vapor saturado. Las propiedades de esta parte son las propiedades sub G en la tabla y las propiedades de estos van a ser las propiedades sub F. Pero habíamos dicho que a lo largo de esta línea podíamos definir algo que se conoce como propiedades promedio. Y cómo definir las propiedades promedio lo vamos a dejar para la siguiente grabación. Así que hasta la próxima, jóvenes.